Buen día a todos nuestros oyentes que están sintonizando nuestra emisora Radio Vista Bella. Bienvenidos a nuestra primera emisión. El día de hoy vamos a hablar sobre temas muy importantes. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Isabela, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, cuéntanos qué trata nuestra emisora. Bueno, la emisora fue con el fin para que padres de familia, docentes y estudiantes puedan escuchar sobre los temas de interés y temas que nos convienen a todos durante el colegio y lo que está sucediendo en el colegio. Vamos a tratar temas pedagógicos, entre ellos hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el reciclaje. Dime, Daniel, ¿tú reciclas en tu casa? He empezado a practicarlo hace poco, pero sí, estoy reciclando. Para que todos empecemos a reciclar en nuestra casa y en el colegio, hoy hemos traído una invitada especial, a nuestra ambientalista Sandra Quintanilla. Gracias por la bienvenida, muy bien, gracias. Bueno, bienvenida a esta sesión. Bueno, Sandra, sabemos que en el colegio hay muchos jóvenes que pensamos de distintas maneras. ¿Qué sentiste al entrar al colegio y ver todo tan diferente como tú lo habías imaginado? Bueno, ahí les cuento a todos los que nos están escuchando que en la CDB, ¿cierto? Ese parque no lo podía cerrar el colegio, entonces realmente nosotros compartíamos el parque con la comunidad y se veían mucho más problemáticas de basuras, ¿cierto? No estaba la partecita esta de la huerta que tienen detrás, tampoco, habían intentos, ¿no? Y aquí hago un paréntesis para contarles que la historia realmente se repite, ¿cierto? Y todo es cíclico, sino que nosotros queremos ser nuevos, explorar, quitar eso que no está funcionando y empezar de nuevo, pero no. O sea, realmente la historia se repite y lo que hay que hacer es empezar a entrar en esa historia y dejar una semillita, por más pequeñita que sea. Entonces, llegar a la institución, realmente la CDA y la CDC siguen siendo las mismas, ya depende de cada directiva que han cambiado algunas modalidades y demás, pero siguen siendo las mismas, ¿cierto? El tema de los residuos sigue siendo una problemática. Recuerdo yo en ese entonces, en esta pasión que les comentaba, en algún momento sí empezamos con una campaña, sí, hasta pedimos las canecas. Creo que fue en ese mismo momento en donde llegaron canecas a las aulas. No habían canecas, no habían las 3 canecas, había solo una y ya. Entonces realmente encuentro caras nuevas, profesores nuevos. Obviamente yo pues me gradué hace mucho tiempo, pero estamos hablando de que de los profes, por ejemplo, jornada mañana quedan 2, 3, de jornada tarde igual 2, 3, porque estuve en ambas jornadas. Entonces, caras nuevas y pues realmente la situación de residuos sigue siendo el mismo. Pero no es como para deprimirnos, sino para empezar como a meternos en la historia. Bueno, y la cuestión del reciclaje, cuéntanos un poco sobre esto y cómo crees que hay nuevos métodos o nuevas formas para que los estudiantes del Colegio Vista Bella se motiven más y sobre todo los pequeños para reciclar. Bueno, el tema es bastante extenso porque, como les decía, en los encuentros que hemos tenido, chicas, somos 1.600 personas en la institución. Personas hablando de ustedes, estudiantes, docentes, administrativos, en fin, ¿cierto? Y llegar a decirles a todos este tema para nosotros fue una tarea difícil. Hasta ahora estamos terminando de contarles a todos, ¿no? Es decir, es de mucha paciencia, mucha constancia y que ustedes tengan claro la información, porque información hay por todos lados, ¿no? Ahora el reto es tener la información adecuada. ¿Y cuál es? ¿Cómo hacemos la separación en la fuente, que llamamos reciclaje, para empezarlo a hacer en las aulas, en las sedes y en puntos específicos y claves, como en momentos de descanso, antes de repartir el refrigerio o después, ¿cierto? Esas son las claves que más nos interesan saber de ustedes, porque realmente la dinámica ha cambiado. Yo cuando estuve no nos daban refrigerio a todos, solamente 10º y 11. Ahora cambió y ahora les están dando a todos los estudiantes. Eso significa que tenemos más residuos en que hacernos responsables. ¿Sí? Ya lo que no hicimos ya quedó atrás. Que contaminamos, que no fuimos conscientes, que faltó, Sí, ya quedó atrás. Vamos a avanzar y la idea es cómo lo hacemos. Primero, separar en la fuente. El 90% de los residuos que generamos se pueden reciclar, es decir, se pueden llevar a lugares especiales
para que los transformen en otros productos. ¿Cuáles son esos residuos del 90%? Plástico, cartón, papel y vidrio. ¿Y qué es lo que consume más la comunidad? Plástico, ¿cierto? El refrigerio, la mayoría trae plástico. Y tenemos canecas que reciben plástico, es decir, que dice aquí, se deposita plástico, ¿cierto? Y no las estamos usando. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué no va ahí? Pues la cáscara del plátano, del banano, ¿cierto? Que está contaminado, la servilleta, esto va en el orgánico va en la bolsa verde y demás, pero pues para no confundirlas, porque sé que me lo van a preguntar más adelante, la tarea principal es que cada uno empecemos a separar cada uno de los residuos y que las directivas, profesores y demás estén también en esta tarea constante, recordándoles a todos y haciendo eventos ambientales en donde estemos todos involucrados, y que esto, al cabo de unos años, ojalá no sean muchos, se vuelva en una política institucional, que sus papás, a través del manual de convivencia, conozcan que es importante esta función que estamos haciendo y la vamos a llevar a cabo, así cambie el rector, así cambie la profe, así ya no esté el colectivo Italia Verde acompañándolos, se va a seguir gestionando. Entonces esta es una ambición que tenemos como nosotros, y la tarea ahorita en este momento es concienciarnos o concientizarnos, y 2, empezar a hacer la tarea. Entonces hay dos ya para cerrar, hay dos, digamos, criterios o impulsos que les damos a los estudiantes. Es cuando iniciamos, ya, ¿cierto? ¿Con qué? Con lo que hay, con nuestras canecas, con los puntos ecológicos que tenemos, pero empezamos, ¿cierto? Bueno, Sandra, y si empezamos ya, ¿tú creerías que podemos hacer un cambio o todo seguiría igual? Sí, sí se pueden hacer cambios, y ojo, aquí quiero hacer como un paréntesis, porque los cambios siempre generan impacto y el impacto es negativo. No es que no me gusta porque queremos seguir en esa costumbre que hemos llevado por tiempo, y entonces hay un pero. Los cambios no son fáciles y los cambios no son positivos para todos, pero son necesarios, ¿cierto? Entonces sí va a haber un cambio y dependemos de todos. Todos somos como un engranaje de esa máquina, esa gran máquina de esta bella que va a empezar a separar, y ese engranaje funciona dependiendo de todos. Estudiantes, jornada mañana y tarde, estudiantes de cada una de las sedes, profesores, administrativos y hasta el rector, que es la cabeza principal. Si eso se mueve a la misma sintonía, el engranaje se va a mover y va a haber un cambio. Entonces es algo en la que vamos muy atados de la mano. Por lo menos yo les puedo decir que como colectivo no nos vamos a rendir fácilmente, vamos a estarlos acompañando, que no estemos las 24 horas o no estemos jornada mañana tarde todo el tiempo, no nos vean, pero no nos vamos a dar por vencidos. Por lo menos yo, Sandra, no me da por vencida, y la idea es lograr apoyarlos en lo que se pueda, y yo sí tengo la fe intacta de que va a haber un cambio. Gracias, Sandra. Y pues te damos muchas gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros. Sandra, ¿se puede vivir sin plástico? ¿Y cómo se reemplazaría el plástico? Excelente pregunta. Y es que igual con mucho gusto, realmente la labor que hacemos como colectivo, ¿cierto? Detrás de mí hay 5 o 6 personas más que me siguen de manera voluntaria, sin decirles yo, venga, les voy a pagar, les voy a contribuir. Y digamos que lo que hacemos es reunirnos, buscar convenios para capacitarnos, para ir a humedales, eso es lo que hacemos, pero al son de nada más, ellos están aquí por amor también al planeta y porque hay que hacer algo, y ese algo es hacer ya acciones ambientales a favor y no seguir en contra del ambiente. El plástico, vivir sin el plástico no digo que sea imposible, pero no es fácil. Llevamos años y años. Hace poco veía una imagen que decía desde 1807, si no estoy mal, nació el plástico, ¿cierto? Y empezó, y si se dan cuenta cuánto llevamos utilizando el plástico para absolutamente todo. Es más, invito también a los estudiantes que nos escuchan a que de pronto vean en YouTube o en redes sociales de qué trata la ley
del plástico de un solo uso que se va a empezar a prohibir a partir del 2023, ¿cierto? Entonces, empresas no fabrican ese producto o si lo hacen, deben hacerse responsable de ese residuo, de ese plástico, es decir, asegurar que la vida final de ese plástico no va a ir al relleno, sino que ellos lo van a recoger y lo van a transformar. Una tarea bastante ardua, pero yo creo que estamos iniciando en este proceso de reducir por lo menos a un 50% la cantidad de plástico que consumimos. Y más allá de decir si es bueno o no, porque los extremos a veces no son muy buenos, es saber qué tan responsables o qué tan conscientes estamos siendo al fabricar, utilizar y hacernos responsables de su vida final, de su muerte, como le llamamos muchas veces, ¿cierto? Entonces, si es malo o no, es más, lo malo vendría siendo la manera indiscriminada e inconsciente en que utilizamos el plástico, porque muchas veces no es necesario. Entonces, cuando le preguntamos a los estudiantes en nuestra praxis, ¿es necesario no comprar ese artículo, ese producto? ¿O realmente puedo negociarlo? ¿Cierto? Esa es la pregunta que nos hacemos con el plástico. Hay plástico que uno dice, es necesario, pero yo tengo que serme responsable al final qué va a pasar con ese plástico. No es que es necesario y no me interesa qué pasa después, no. Es necesario, lo adquiero y soy responsable. Y dos, hasta qué punto estamos creando cosas innecesarias con el plástico y hasta qué punto yo puedo reutilizar ese plástico, ¿cierto? No comprar y adquirir más plástico, sino reutilizarlo y hacerlo más sostenible. Es la pregunta, ¿cierto? Entonces yo creo que estamos en esa tarea a nivel, digamos, podemos decirlo a nivel gobierno, de eliminar y reducir el plástico. Y aquí un llamado no para generar un poco de preocupación, sino para que ustedes estén alertas y se den cuenta la importancia de esto. Y es que yo espero que las acciones que se están empezando a hacer ahorita a nivel gobierno y las que vamos a empezar a hacer nosotros como institución no sean demasiado tarde para lo que está empezando a verse con el cambio climático, y que podamos por lo menos impactar y lograr resarcir un poco tantos impactos que hay ahorita ambientales, ¿sí? Esperamos que no sea tarde, porque por más acciones, cuando ya es demasiado tarde, por más acciones, vamos muy a paso lento, que ya se nos viene todo encima y pues yo siempre les digo, nunca podemos parar porque este es nuestro deber como seres humanos, ¿cierto? No impactar, respetar la vida del otro, el otro no solamente es el ser humano, sino el ser vivo, ¿cierto? Entonces, es más como esa conciencia. Bueno, muchos de nuestros oyentes están preguntando cómo podríamos reciclar desde casa. Hay unos que no saben cómo separar las basuras y hay otros que no saben cómo reutilizarlas. Cuéntanos cómo podríamos efectuar esto en nuestras casas. Voy a ser muy clara y trataré de no desviarme para que entendamos bien este mensaje. Entonces, bolsa blanca. ¿Sí? Lo llamamos bolsa blanca porque es la bolsa en donde va todo el material aprovechable. Pero ojo, puede ser una bolsa que ustedes tienen en su casa, que no saben qué hacer con esa bolsa y que infortunadamente no llevaron su bolsita de tela y les tocó recibir, ¿cierto? Esa bolsita nos funciona. Ahí podemos echar todo el material aprovechable. ¿Qué es material aprovechable? ¿Cierto? Material aprovechable es el que pueden aprovechar las empresas, las personas naturales y demás que se dedican a recibir ese material, que ya les digo, para transformarlo en otro, ¿cierto? ¿A qué nos referimos? Plástico. Entonces, plástico empezando por el de las bebidas que les llaman el PET, ¿sí? El plástico de la gaseosa, el plástico del jugo, ya luego hablamos del Tetra Pak. Agradecemos a nuestra invitada Sandra Quintanilla por hablarnos más sobre el reciclaje y darnos consejos para poder hacerlo en casa, y también a nuestra compañera Natalie Torres, quien estuvo en la entrevista. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como lo son Facebook y YouTube, emisora Radio Vista Bella, donde estaremos abordando diferentes temáticas y haciendo actividades en cada uno de los programas. ¡Feliz día!